Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Es un gusto nuevamente poder estar ante ustedes para poder exponer la bendita palabra de nuestro Dios. Antes, hermanos, quiero decirles que en estos sábados de ausencia, la administración tuvo un viaje al noreste de nuestra República Mexicana y también para Centroamérica. Estuvimos en Campeche, estuvimos en Yucatán, en Cancún, en Chetumal, en Guatemala, Salvador y Honduras, hermano. Y tuvimos cultos presenciales con todas las medidas. Y como ha expresado nuestro hermano Isaí, realmente es un gusto, es una alegría, hermanos, poder compartir la palabra de nuestro Dios y la fraternidad entre todos los hermanos de aquellos lugares. La verdad que cada uno de esos cultos que llevamos a cabo fue único. Algunos de nuestros hermanos llegaron hasta derramar lágrimas precisamente por nuevamente la convivencia que se da después de casi 2 años. Así que de estas localidades, hermanos, de estos estados, de estos países, reciban el saludo de Jesucristo. Paz a vosotros. Y hermanos, el día de hoy vamos a iniciar con un cuaderno, hermanos. Estamos iniciando este año romano, ¿verdad? Con un nuevo trimestre. Y precisamente, hermanos, el título del cuaderno es La libertad de Israel, símil de nuestra libertad. Hermanos, a través de este cuaderno nos vamos a precisamente pues a estudiar, ¿verdad? La historia del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto y en el trayecto de los 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. De alguna manera, la iglesia y cada uno de nosotros nos vemos reflejados en toda esa historia que se narra precisamente en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces vamos a estar viendo algunos sucesos muy importantes que se dieron en el pueblo de Israel, en el desierto, y bueno, los vamos de alguna manera a ver que también se dan en nuestra vida y se dan en la iglesia de Dios. Entonces vamos a iniciar, hermanos, leyendo el prólogo. Voy a leer el prólogo. Sé que a algunos de mis hermanos todavía no les llega el cuaderno. Este es el cuaderno, hermanos. Y bueno, pues primeramente Dios, en esta semana seguramente ya van a tener ustedes el cuaderno en algunas partes de la República Mexicana y también, hermanos, en algunas partes de los diferentes países donde llega, hermanos, la doctrina. Dice así el prólogo, hermanos, de este cuaderno. La libertad de Israel, símil de nuestra libertad. Amados hermanos, en la bendita fe del Hijo de Dios, paz a vos. Nuevamente Dios nos da la oportunidad para que por medio de estas lecciones sabáticas estudiemos su palabra. En base a ellas nos daremos cuenta que la libertad de Israel es un símil de nuestra libertad. Estas lecciones de estudio nos presentan experiencias que tuvo Israel durante su travesía por el desierto, que pusieron a prueba su lealtad a Dios y dejar ver lo que había en su corazón, si habían de guardar o no los mandamientos del Todopoderoso. Deuteronomio 8, 1 y 2. Estas historias han quedado para nuestra enseñanza, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra dominación, así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Primera carta a los Corintios 10, del 6 al 12. Aprovechar estas lecciones para llegar al objetivo de servir con integridad, honestidad, de ánimo pronto y de buen corazón a nuestro Dios, que se ha compadecido de nosotros, librándonos de la esclavitud del pecado y nos está motivando para ir con Él y nos está induciendo para llevarnos al desierto y hablar a su corazón. Oseas 2:14. Escuchemos su voz
aprendamos de estas lecciones y tomemos la enseñanza para alcanzar la tierra prometida, la promesa eterna que Dios a través de su Hijo Jesucristo promete a todo aquel que dejándolo atrás sigue adelante. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, no desechando al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, a una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Hebreos 12, 2, 25 y 26. De todo corazón, deseamos que usted, amado hermano, haga firme su pie en este camino de justicia, que Dios nos ha permitido andar sin nunca desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos a Jesús hasta el último aliento de nuestra vida. Isaías 30, 21 y Marcos 10, 52. De sus hermanos en Cristo, Administración General y Departamento de Literatura. Pues bien, hermanos, este es el prólogo. Efectivamente, hermanos, vamos a estudiar la vida del pueblo de Israel desde que entra a Egipto hasta que llega a la tierra prometida. Y como decía antes, hermanos, en esta travesía, de alguna manera, nos vemos reflejados, ¿verdad? La iglesia, o personalmente o individualmente, ¿verdad? Nos vemos reflejados en toda esa historia, hermanos, que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha caracterizado por ser un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo que, hermanos, hace lo contrario de lo que Dios le dice. Y de alguna manera el ser humano, hermanos, pues tiene estas características, y a pesar de que nosotros hemos aceptado al Hijo de Dios, sin embargo, en algunos de los momentos de nuestra vida, han llegado a nuestra mente pensamientos tales como los que tuvo el pueblo de Israel. Es por eso, hermanos, que pues vamos a procurar en la medida de lo posible aprender, ¿verdad?, de lo que vivieron aquellos y no llevarlo a la práctica nosotros, hermanos. Entonces, la primera lección, hermanos, que tenemos precisamente tiene que ver con la esclavitud egipcia. Y como un pequeño subtítulo dice, una alegoría de nuestra esclavitud de pecado. Es decir, hermanos, vamos a precisamente a comparar lo que ellos vivieron a lo que nosotros como iglesia y también les decía individualmente hemos vivido. Entonces le voy a pedir a nuestro hermano si es tan amable primeramente de ponernos el título en lo que le mandé para que veamos, hermanos, precisamente la palabra alegoría. En esta parte, hermanos, se hace mención de la alegoría, que es una representación en las que las cosas tienen un significado simbólico. Precisamente la vida del pueblo de Israel tiene un significado, ¿verdad?, para nuestros días, ¿verdad? Allá fue de una forma literal, lo vivieron, lo manifestaron de alguna manera, y Dios también les correspondió en la forma en que el pueblo de Israel habló o dijo o actuó, y nosotros de alguna manera lo trasladamos a nuestro tiempo y es una forma figurada o simbólica. Dice así, hermanos, el objetivo de nuestra lección. Dice, saber el momento exacto en que debemos decidir salir del pecado para ser libres completamente. El objetivo, hermanos, perdón, tiene como razón de que a través de esta historia podamos decidir, hermanos, salir del pecado. ¿Cuál es el momento exacto, hermanos, para poder salir del pecado? Hermanos, no hay un mañana. Muchos de nosotros, cuando nos proponemos algo, hermanos, decimos, a partir de mañana, nosotros vamos a empezar a correr para bajar unos kilos, para estar en condición. A partir de mañana voy a seguir la dieta, a partir de mañana voy a empezar a tomarme este medicamento, pero hermanos, la salvación no hay que dejarla para mañana. La salvación, hermanos, es hoy. Ahí en ese versículo que hemos puesto ahí, dice la primera
la segunda carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo número 6, hermanos. Y vean ustedes cuándo es el momento para lograr nuestra salvación, para salir del pecado y lograr nuestra salvación. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 6, versículo número 2, dice así, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salud. He aquí ahora el día de la salvación. Es decir, no dejemos, hermanos, para mañana lo que realmente podamos hacer hoy. Y más cuando se trata de nuestra salvación, de salir del pecado. Si usted tiene algún vicio, si usted tiene alguna costumbre que está en desacuerdo con la voluntad de nuestro Dios, no hay que pensar que mañana hay que dejar, sino que hoy es el día en el que debemos de cambiar, en el que debemos de postrarnos de rodillas y decirle a Dios, ayúdame a dejar esto que de alguna manera afecta mi vida espiritual. De manera que el objetivo, hermanos, es muy claro y precisamente, pues, hermanos, en nuestro tiempo, es una decisión que nosotros tomamos indudablemente, hermano. En el tiempo, y estamos hablando del tiempo de la esclavitud de Israel, precisamente, hermanos, pues mucho tuvo que ver el tiempo y los momentos que Dios así determinó, ¿verdad? Entonces, pues este es nuestro objetivo. Vamos a la lectura bíblica, hermanos. Tenemos dos lecturas de alguna manera, dos libros donde vamos a leer esta parte importante con que va a tener mucho que ver en el desarrollo de nuestra lección. Capítulo 1 del libro de Éxodo, del versículo número 6 al versículo número 14. Vamos a leerlo, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Capítulo 1 de Éxodo, versículo 6 al versículo número 14. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Levantándose, entre tanto, un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades del bastimento Tom y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigorismo. Amén. Esta es la primera parte, hermanos, de esta lectura. Y precisamente tiene un propósito, hermanos, la lectura. Y es hacernos ver que llegó un momento, ahorita más adelante vamos a analizarlo, llegó un momento, hermanos, en el que se levantó un faraón, hermanos. Después de la muerte de José, se levantó un faraón que no conocía ni a José, ni no conocía tampoco, en este caso, a Jacob. Y este nuevo faraón, al levantarse, hermanos, se dio cuenta de que el pueblo de Israel era un pueblo muy grande. Y entonces, dicen los versículos, que pensó y les propuso a todos los egipcios de que los hicieran sus esclavos, porque había el peligro de que si en un momento dado el enemigo, alguna nación enemiga de Egipto, fuera en contra de los egipcios, entonces Israel, cabía la posibilidad de que Israel se uniera a ese enemigo y fuera en contra de los egipcios y los sometiera.
Entonces, este faraón les hace saber que mejor, antes de que ocurra todo esto, mejor vamos a hacerlos nuestros esclavos. Y hermanos, a partir de ese entonces, el pueblo de Israel es sometido precisamente por los egipcios. Y aquí nos dice precisamente el trabajo que ellos realizaban, ¿verdad? No solamente hacer ladrillos, sino dice que también le edificaron las ciudades que hace mención el versículo número 11. De manera, hermanos, que muchos años estuvo el pueblo de Israel sometido a este imperio, vamos a llamarle egipcio, en donde, hermanos, pues de alguna manera, hermanos, el trato era duro, el trato era difícil, al grado, hermanos, de que ellos de alguna manera se lamentaban. Dice el capítulo número 2 del libro de Éxodo, aquí mismo, hermanos, dice el versículo número 23, hermanos. Vean ustedes, durante muchos años estuvieron en estas condiciones y seguramente durante todos estos años ellos se quejaban de esta manera, pero Dios, en una forma figurada, dice que escuchó sus lamentos, sus quejidos. Dice el capítulo 2 de Éxodo, versículo número 23, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y reconociólos Dios. De manera que, hermanos, aquí es cuando el tiempo que Dios determinó iba a llegar para poder sacar a este pueblo de esa condición en que se encontraba. Ahora bien, hermanos, el pueblo de Israel efectivamente sale, pero dice ahora sí el profeta Isaías, vamos a la siguiente lectura que tenemos, que es en el profeta Isaías, en el capítulo número 30, versículo 1 y 2. ¿Qué representa, hermanos, Egipto para el pueblo de Israel? ¿Qué significa para nosotros también el Egipto espiritual para nosotros? Dice el capítulo número 30, versículo 1 al versículo 3, que es nuestra siguiente lectura bíblica. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártanse para descender a Egipto y no han preguntado mi boca para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en venganza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Es decir, en el tiempo del profeta Isaías, hermanos, el pueblo de Israel, en lugar de solicitar la ayuda de Dios, de cobijarse de la protección de Dios, ellos de alguna manera como que hacían o pensaban que era mucho de más valor la protección de un imperio o de una fuerza como la de Faraón, como la de Egipto, que en lugar de ir a la de Dios. Ese ay, hermanos, es de dolor. Ese ay que hace mención el versículo 1, precisamente es de dolor, precisamente, porque en lugar de que el pueblo se amparara bajo las alas de nuestro Creador, hermanos, él quería ampararse precisamente en Egipto y en su rey. Entonces, hermanos, el significado de estos 3 versículos es que volver a Egipto, hermanos, es volver al pecado, ¿verdad? Y esa es la idea que se tiene precisamente en los versículos que acabamos de citar. De una forma figurada, en el tiempo del profeta Isaías y principalmente en el tiempo de Joachim y Sedecías, hermanos, que en ese tiempo, pues, había un rey en el que en lugar de someterse a Babilonia como Dios le había dicho, pues, hermanos, violó un juramento que le hizo a Nabucodonosor, aquel rey, y hermanos, se fue precisamente a pedirle ayuda a los egipcios. Y así ha pasado en muchos de los casos, ¿verdad? De los reyes, que en lugar de pedirle a Dios su protección, pues hermanos,
se la piden al humano. Y el humano, hermanos, pues tiene límites. Y Dios, de alguna manera, pues protege siempre y cuando nosotros pidamos esa ayuda. Y ese es el propósito de la lectura, ver el momento en el que el pueblo de Israel, hermanos, está como esclavo, y ya vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, en el desarrollo de esta lección, bueno, pues el querer regresar nuevamente a Egipto. Tenemos un versículo para memorizar, hermanos, que se encuentra en en el libro de Éxodo, en el capítulo número 6, versículo número 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios, hermanos, se estaba precisamente comprometiendo, hermanos, a sacar a su pueblo de Israel. Hermanos, Dios tiene una palabra. Dios no miente. Dios cuando expresa algo, hermanos, por naturaleza tiene que ser siempre la verdad. Y hermanos, Él cumple siempre su palabra. En el libro de Tito, precisamente, hermanos, o la carta del apóstol Pablo a Tito, dice en el capítulo 1, hermanos, versículo 1 y 2, así, de manera que esas palabras que Dios estaba expresando en esta parte que hemos leído, pues indudablemente las iba a cumplir. Tito, capítulo número 1, hermanos, dice así en el versículo número 1 y versículo número 2. Dice así, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Dios por naturaleza, hermanos, es y expresa siempre verdades. Aquellas palabras que expresó Balaam, hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, hermanos, lo que dice, eso se cumple, hermanos. Eso se hace. Y hermanos, en Él no hay engaño, en Él no hay promesas falsas. Y lo que expresa el capítulo 6 de Éxodo, verso 6, al decirle al pueblo de Israel que Él los iba a sacar, que los iba a liberar y a redimir, precisamente, hermanos, se tendría que cumplir. Y a través de las Sagradas Escrituras nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios cumplió su palabra. Vamos a entrar al material explicativo, hermanos, al material exegético, y, hermanos, tenemos precisamente algo que es muy importante en este primer párrafo. Vamos a ver el primer párrafo de esta lección. Dice así, las lecciones para este trimestre serán una comparación de la experiencia de los hijos de Israel en su jornada después de la salida de Egipto y nuestras experiencias desde que dejamos el pecado para marchar hacia el reino de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 4. Amados hermanos, como ya hemos dicho precisamente en este cuaderno, vamos a ir viendo y a estar recordando la historia del pueblo de Israel desde que sale de Egipto hasta que llega a la tierra prometida. Son 40 años, hermanos, que ellos estuvieron en el desierto y que no solamente 10 veces tentaron a Dios, sino que fueron mucho más veces. 10 veces fueron solamente desde que salió el pueblo de Israel de Egipto hasta Cades Barnea, cuando Moisés manda a 2 exploradores a reconocer la tierra. Hasta ahí llevaba 10 veces que el pueblo de Israel lo había tentado. Pero después de ese suceso, hermanos, le sigue tentando y sigue cometiendo errores el pueblo de Israel. Entonces, a través de estas lecciones, precisamente vamos a
ver esa historia y a compararla con la nuestra. Fíjense que el apóstol Pablo, hermanos, aquí en este versículo de Romanos 15:4 dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Es decir, que aprendamos de los errores que en algún momento cometió el pueblo de Israel para evitarlos nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, precisamente en la primera carta a los Corintios, dice así en el capítulo número 10. Vean ustedes, hermanos, que el apóstol precisamente procura en la medida, en toda forma, ¿verdad? Y en la medida de posible, hacer comprender a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que todo eso que sucedió en el pueblo de Israel, hermanos, pues tenía que ver precisamente con la iglesia. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, dice desde el versículo número 2, hermanos. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Es decir, que Pablo compara el momento en el que están pasando el mar con el bautismo. Luego dice el verso 3, y todos comieron la misma vianda espiritual. ¿Qué es lo que comieron en el transcurso de 40 años? El maná. Y que tiene una representación en nuestro tiempo. 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra era Cristo. Es decir, en aquel tiempo bebieron, ¿verdad? Por el milagro de Dios, esa agua. Hoy también bebemos de esa agua. Dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 en ese tiempo. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Nuevamente un suceso de aquel entonces comparado a nuestro tiempo. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Antes de entrar a la tierra prometida, murmuraron. Un suceso de aquel entonces que también se da en la iglesia. Y luego dice el versículo 11, importante, dice, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra advertencia, ¿verdad? Admonición a quienes los fines de los siglos han parado. Y el versículo 12 es muy claro. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. De manera que el apóstol Pablo, hermanos, hace una comparación de todo aquello, o un símil, o una alegoría de todo aquello que vivió el pueblo de Israel a lo que pasa el día de hoy, tanto individualmente como dentro de la iglesia. Y nos hace ver que muchas veces cometemos los mismos errores, pero estas palabras que escribe el apóstol Pablo son precisamente para evitar caer en ellos. Ahora bien, hermanos, en esta primera parte de la lección quiero decirles que a veces, hermanos, existen varios interpretaciones de un versículo. Le voy a pedir a nuestro hermano que me ponga precisamente la presentación y leamos, hermanos, el capítulo número 12 del libro de Éxodo, hermanos. Esto lo hago solamente como preámbulo para que veamos cuántos años realmente el pueblo de Israel estuvo en Egipto, hermanos. Lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 12, verso 40, ahí está, hermanos, en sus, ahí está la imagen, y dice el versículo 40, hermanos. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Realmente fueron 430 años lo que Israel que estuvo en Egipto. Nosotros decimos, hermanos, que no. Bíblicamente, hermanos, vamos a analizar esta parte, hermanos. Y en otras traducciones, por ejemplo, ahí pongo la versión de los samaritanos y la versión de los 70, y aún entre los mismos judíos en la actualidad, hermanos, ellos consideran que esos 430 años, hermanos, no estuvieron esos efectivos, ¿verdad?
en Egipto, hermanos, sino que fueron menos, hermanos. Que esos 430 años se deben de contar, ahorita lo vamos a ver, desde el tiempo de Abraham hasta la ley, ¿verdad? Y en estas versiones, hermanos, vean cómo dice, y la mansión de los hijos de Israel en todo el tiempo que ellos y sus padres moraron en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán fue de 430 años. Es decir, hermanos, que esta traducción realmente nos hace ver que los 430 años no los debemos, hermanos, de comprender como efectivos de una esclavitud, ¿verdad? Que el pueblo de Israel pasó en Egipto, sino que se deben de contar desde Canaán hasta Egipto, hermano. ¿Y quién nos da realmente la forma como debemos de contar estos 430? El apóstol Pablo. Vean ustedes lo que dice Gálatas, capítulo número 3, y veamos, hermanos, estos 430 años, ¿de dónde a dónde tenemos nosotros que contabilizarlos? Dice así, hermanos, en el capítulo 3, versículo número 16, hermanos. Dice así, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿En qué año se hizo la promesa en el que Dios dice estas palabras que expresa el verso 16? Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, hermanos, esta promesa se hace cuando Dios saca a Abraham, hermanos, de su tierra, de su parentela. Dice el libro de Génesis, capítulo número 12, hermanos. ¿Qué año era este? Génesis, capítulo 12, versículo número 1. Dice así. Al verso 3, al versículo 3, capítulo 12 de Génesis, verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, está hablando de una profecía mesiánica, hermano. Porque a través de su simiente, precisamente iba a ser benditas todas las simientes de la tierra. Entonces, ¿en qué año se lleva esto, hermanos? Se lleva en el año de 1921, hermano. Si nosotros a esa cantidad de 1921, hermanos, y la ley fue dada en el año de 1491, hagamos una resta, hermano. Ponga usted en un papelito el año de 1921, antes de la era común, cuando Dios le hace su promesa, y en el año de 1491 Dios da su ley, antes de la era común, y usted hace la resta y le sale 430 años, hermano, que es los años que el pueblo de Israel no solamente pasó en Egipto, hermanos, sino desde Abraham. Por eso los versículos, le voy a pedir otra vez a nuestro hermano que me ponga la presentación, por eso los versículos que hace mención, hermanos, en la versión de los 70, una antes, por favor, dice, y la mansión de los hijos de Israel en todo el tiempo que ellos y sus padres moraron en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán fue de 430 años, porque se contabiliza desde ese entonces. Ahora sí, la siguiente, por favor. Esos 430 años, hermanos, está dividido precisamente en estas dos partes, hermanos. Desde la promesa de Abraham, que es Génesis 12:1, hasta la entrada
de Jacob con toda su parentela a Egipto, hermanos, que es en el año de 1706, se cuentan 215 años. Estos 215 años, hermanos, también lo sostiene Flavio Josefo en sus obras Antigüedades de los Judíos, hermanos. Entonces, creemos nosotros que esos 215 años, hermanos, es ahí, pero en ese tiempo no son esclavos, son peregrinos, ¿verdad? Son extranjeros, habitan en la tierra, pero como extranjeros. Ahora, los otros 215 años, hermanos, es desde la entrada de Jacob a Egipto hasta el año de 1491. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, dentro de ese periodo, indudablemente debe de quedar el tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo como esclavo. La siguiente, por favor, hermanos. Esos 215 años, hermanos, vamos a verlos así. Desde Abraham tenía 75 años, según Génesis capítulo 12, versículo 4, hermano. Tenía 75 años, no tenía hijos, se le estaba haciendo una promesa. Ahora bien, Abraham a los 100 años tiene a su hijo Isaac. De ahí debemos de contar solamente 25 años. Eso lo dice Génesis 21:5. Isaac a los 60 años tiene a Jacob. Entonces contamos 60 años. Génesis 25:26. Ahí lo dice, hermano. Y Jacob entra a Egipto a la edad de 130 años. Si ustedes suman 25, 60 y 130, salen precisamente los 215 años, hermanos, que estamos hablando desde Abraham hasta la entrada de Jacob a la tierra de Egipto, hermano. La que sigue, por favor, hermano. Y hermanos, vamos a ver nada más la vida de José para que veamos cuántos años aproximadamente el pueblo de Israel estuvo como esclavo. Hermanos, si en el año 706 de José, José tenía 39 años, ¿cómo lo sacamos, hermanos? Porque el nacimiento de José fue en 1635. José tenía la edad de 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Ahí, hermanos, lo podemos ver en Génesis 37, 1 y 2, cuando es vendido. Cuando José tenía 30 años, hermanos, es cuando es sacado de la cárcel y es presentado a Faraón, hermanos. Tenía 30 años. Y es cuando cuando tenía 30 años, es cuando le declara a Faraón los sueños, los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Entonces son 37 años, son 7 años de abundancia, nos dan 37 años que tenía. Y 2 años de hambruna, precisamente serían, hermanos, los 39 años que tenía cuando él manda a traer a su padre, a sus hermanos, a su parentela, y hermanos, él tenía 39 años, y hermanos, 130 tenía su padre. Ahora bien, José murió de 110 años, hermanos. Entonces muere en el año 1635. Si ustedes hacen una resta de cuando muere José de 1635 y le quitan 1491, hermanos, les va a dar 144 años. La lectura que hemos tenido, hermanos, precisamente nos dice que después de 40 años, después de que murió José, amados hermanos, pues vino un faraón que no conocía a José y que no conocía, ¿verdad? En este caso, algún personaje importante del tiempo pasado, y es cuando los hace esclavos. El tiempo efectivo aproximadamente que el pueblo de Israel estuvo en Egipto fueron 144 años de esclavitud. 144 años que el pueblo de Israel les sirvió a los egipcios, hermanos, tanto de día, hermanos, ¿verdad? Tanto desde muy temprano hasta muy tarde. No había
un momento en el que pudieran ponerse a estudiar, a reflexionar, a analizar las Sagradas Escrituras, o cuando menos las enseñanzas más bien de sus padres, porque no había indudablemente un documento físico, ¿verdad?, que pudiera de alguna manera estudiarlo, pero sí reflexionar en las enseñanzas de sus padres. Pero hermanos, ese tiempo se les olvidó seguramente la ley, se les olvidó hasta el nombre, porque cuando llega Moisés y les dice, ¿verdad?, que viene en el nombre de Dios, ¿cuál es su nombre? Es decir, ya se habían olvidado completamente tanto de las leyes como de ese Dios. Pero Dios se acuerda, hermanos, y entonces, hermanos, Dios les va a poner a un libertador. 144 años, hermanos, en los que pues estuvieron como esclavos y que, hermanos, sometidos completamente a los egipcios. Vamos a la siguiente, hermanos, al siguiente párrafo, de manera que todas las cosas que hemos visto, pues realmente son para para nuestro conocimiento. Dice el segundo párrafo, hermanos. Los hijos de Israel vivieron por muchos años en la tierra de Egipto. ¿Cuántos años dijimos? 144 años, hermanos. Al principio, mientras José fue una figura importante en el gobierno de ese reino, el pueblo hebreo fue favorecido. Sin embargo, cuando subió al poder un faraón que no conocía a José, vio que Israel estaba aumentando poderosamente. Tuvo temor de que creciera tanto que pudiera esclavizar a los egipcios. Debido a este temor, comenzó a oprimirlos tanto que la vida para los israelitas ya era insoportable. Fue en ese momento cuando Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de la tierra de Egipto. Es decir, hermanos, que sí estuvieron muchos años precisamente como esclavos y precisamente a través de Moisés, en el año de 1491, hermanos, el pueblo de Israel sale a ojos de todos los egipcios. 144 años son los que vivieron en Egipto. Es cierto, hermanos. Quiero decirles que hay algunas dudas, hermanos. Una de las dudas que se pretende hacer ver para decir que realmente fueron 430 años efectivos los que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, es la multiplicación, hermanos, de gente. ¿Con cuántos entró Jacob, hermanos, a Egipto? Podemos mencionar de acuerdo a las 66, 70 o 75. Ya en otra ocasión analizaremos ese tema. En algunos versículos dice 66, en otros 70 y en otros 75. Pero vamos a pensar que hayan sido 70. Vamos a promediar, 70 personas. 70 personas en el año 1706. Para el año de 1491, ¿cuántos judíos eran? Perdón, ¿cuántos israelitas eran, hermano? Eran aproximadamente 600,000. La pregunta que se hace es, ¿cómo en 215 años se puede multiplicar 70 personas a ese grado? Pero la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, dice, hermanos, que más se multiplicaban, hermanos. En ese tiempo, hermanos, no había planificación familiar como para pensar en tener 2 o 3, ¿verdad? Sino que tenían muchos, hermanos, ¿verdad? Si nosotros vemos nuestros antepasados, mi abuela o su abuelo o su abuela o su bisabuela, ¿cuántos tenían, hermanos? Eran de 12, 13, había matrimonios que hasta 20 personas, hermanos. Entonces, se puede hacer un ejercicio como si esto fueran conejos, perdonen la comparación, hermanos, y si hay posibilidades de que en 215 años se hayan multiplicado hasta ese grado. Pero bueno, algunos ponen esto como una resistencia a querer, ¿verdad? A creer que son 215 años. Muchos piensan que fueron efectivos los 430 años.
Sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, es muy claro para decirnos desde qué momento debemos de contarlos, ¿verdad? Desde la promesa hasta la ley. De manera, hermanos, es de que esos 430 años, ¿verdad?, abarcan ese tiempo y el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto como esclavo fueron 144 años efectivos. Dice el siguiente párrafo. Para este propósito, Dios usó una serie de plagas severas para herir el corazón de Faraón. La última de estas consistió en la muerte de los primogénitos de todas las familias de los egipcios, mientras los primogénitos de Israel permanecían sin plaga, pues fueron rociados con la sangre del cordero. Todos sabemos, hermanos, de que efectivamente Dios castigó severamente a los egipcios con estas plagas, hermanos. Y en la última plaga, precisamente Dios va a liberarlos, hermanos. Faraón se va a rendir, todo su séquito, todo su ejército se somete a Dios y les permite que el pueblo de Israel salga a ojos de todos ellos. Y bueno, pues el capítulo 7, versículo 1 al 6 del libro de Éxodo, precisamente nos narra esa situación de que Dios iba a castigarlos severamente y en la última plaga, Dios, hermanos, les permitiría salir hacia la libertad. El párrafo número 4, hermanos, dice así: al estudiar la esclavitud de Israel, podremos sacar muy bonitas lecciones que nos harán comprender experiencia en nuestra vida como hijos de Dios. Ya hemos dicho que a través de las lecciones de este trimestre, precisamente son las lecciones que vamos a sacar, hermanos, para la experiencia de nuestra vida. Por ejemplo, Isaías habla de la infidelidad y la rebelión de Israel, hablando de ellos como un pueblo que vuelve a Egipto, de manera que el profeta usó la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto como una alegoría de pecado. Y efectivamente, hermanos, pues en nuestra vida también ocupamos mucho esta analogía, ¿verdad? De que cuando un hermano de la iglesia ya no quiere continuar, cuando un hermano ya no quiere formar parte de la iglesia, o cuando un hermano ya, pues por sus faltas se va al mundo, entonces ocupamos mucha esa expresión, regresó a Egipto, ¿verdad? Porque Egipto es una representación de pecado, hermanos, ¿verdad? De volver a la antigua condición y vida que tenía antes. De manera que en el libro de Isaías, como ya lo hemos expresado en el principio, precisamente el 30, capítulo 30 de Isaías, versículo 1 al 3, pues hace mención precisamente de que el pueblo de Israel, al pedir ayuda a los egipcios, al ir a Egipto, pues era como regresar al pecado. El quinto párrafo dice así: todo el mundo vive bajo la esclavitud del pecado. Nosotros, siendo del mundo, hemos sido libertados de dicha esclavitud pecaminosa, teniendo casi las mismas experiencias de Israel cuando fue sacado de Egipto. Bien, hermanos, ahora, ya después de que hemos visto allá a Egipto, el pueblo de Israel estuvo sometido durante 144 años. Faraón los había sometido. Y hermanos, la carga, ¿verdad? O el trabajo que realizaban, hermanos, pues era constante, hermanos. No les permitía a ellos reflexionar su doctrina, no les permitía pensar en hacer la voluntad de Dios, porque estaban totalmente sometidos a Egipto, hermanos. De manera que ahora viene la analogía a nuestra vida, hermanos. ¿Quién sería, hermanos, quién sería para nosotros ese faraón, hermanos? Pues indudablemente Satanás. Dice, hermanos, la segunda carta a Timoteo, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vean ustedes lo que dice aquí, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo número 2.
versículo número 26, hermanos. Precisamente, hermanos, todo el mundo está sometido a Satanás. Y ese faraón, hermano, dice el versículo 26. Bueno, 25 y 26, quiero leer, 25 y 26, dice el versículo 25, que con mansedumbre, corrijas a los que se oponen. Quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El mundo, hermanos, está cautivo, está sometido precisamente a ese Egipto espiritual. Ese Egipto espiritual no es otro más que el mundo. Y quien gobierna a ese Egipto espiritual no es otro más que Satanás, el Dios de este siglo. Por eso la segunda carta a los Corintios dice así, en el capítulo número 4, hermano. Dice el capítulo número 4, versículo 3 y 4, así, hermanos. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, versículos 3 y 4. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, ese faraón es Satanás. El mundo es Egipto. Y todos los que están en ese Egipto, hermano, están esclavizados. Dice el libro de Juan en el capítulo 8, versículo 34. Jesús les dijo estas palabras a los judíos, hermanos, precisamente. Y son palabras, hermanos, que hasta el día de hoy se dejan ver, hermanos. Capítulo 8, versículo 34, hermanos. Dice así, capítulo 8, versículo 34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, es esclavo del pecado. De manera que el mundo está esclavizado del pecado. El mundo somete sus miembros al pecado, sus ojos, su boca, sus manos, sus pies, su cuerpo entero, su corazón y sus pensamientos, todo está sometido allá. Es por eso que muchos que vienen del mundo llegan a la iglesia y la conocen por fuera, hermanos, dicen, me roban a mí mi libertad. Ellos piensan que al venir a la iglesia, nosotros les estamos robando su libertad, porque ya no pueden tomar, porque ya no pueden tener mujeres, porque ya pueden hacer infinidad de cosas, ¿verdad? Y para ellos es robarles su libertad. La libertad para ellos es un desenfreno, ¿verdad? De sus ojos, de su boca y de cada uno de sus miembros. Pero hermanos, al llegar aquí, al llegar a la iglesia de Dios, al ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estamos siendo liberados de esa esclavitud. Esa esclavitud que no deja nada bueno. Esa esclavitud, hermanos, que deja mucho mal. Vean ustedes este día, hermano, del día 31 de diciembre para el 1 de enero. ¿Cuántas, perdón que lo diga así, cuántas mujeres pierden su virginidad, hermano? ¿Cuánta gente, hermanos, no se queda en la calle borracho o en sus casas, hermanos, borrachos y vomitados? ¿Cuántas personas ahorita no se lamentan por haber tomado tanto, hermanos, y estar en las condiciones en que están? Eso para ellos es libertad, hermanos. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, miren, la mayor parte de nosotros estamos tranquilos, desayunamos, comimos muy tranquilos, sin dolor de cabeza, sin necesidad de nada, hermano.
de lo que el mundo ahorita está pasando, hermano. Pero los hombres que están en el mundo piensan que al llegar a la iglesia les estamos quitando la libertad. Sin embargo, hermanos, lo que hace el Señor Jesús al liberarnos de todas estas cosas es precisamente darnos libertad, hermano. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿De qué nos va a libertar? Del engaño, del pecado, de la muerte, según, hermano. Eso es lo que nos va a libertar. De manera que el mundo está cautivo en esas condiciones. Y Faraón los tiene, pero hermanos, sometidos ahí. Ese faraón espiritual que es Satanás. De manera, hermanos, que la única forma que podemos salir es a través de ese libertad, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. De manera que el Señor Jesús precisamente vino a eso. Dice el libro de Lucas en el capítulo número 4, hermanos. Capítulo 4 de Lucas, dice el versículo número 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y sentándose, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoy se ha cumplido. Él vino, hermanos, para dar libertad a los quebrantados. Y precisamente, hermanos, a través del Señor Jesús, somos liberados de esa esclavitud del pecado. ¿Cuántas personas necesitan, hermanos, un tratamiento especial para los vicios? Dios, hermanos, lo necesitamos todos. Muchos piensan que pueden salir de esos vicios, de esas costumbres, de esa concupiscencia, hermanos, por sí solos. Pero no es verdad, hermanos. Necesitamos de Dios. Para salir de todos esa vida de pecado, necesitamos a Dios. El profeta Jeremías precisamente hacía mención de que difícilmente el negro puede cambiar de su color, el leopardo de sus manchas, y dice, y ustedes que están habituados a hacer el mal, también es muy difícil. Pero Dios, hermanos, Dios nos ayuda a través de su Hijo Jesucristo. De manera que aquí ya estamos viendo, hermanos, la analogía precisamente de lo que vivió el pueblo de Israel a lo que ahora se vive. Dice el siguiente párrafo: el punto más interesante es notar la demostración de su fe en el rociamiento de la sangre de los postes y dinteles de sus casas. De la misma manera, la fe tiene un papel muy importante en nuestra salvación, con la diferencia de que nosotros colocamos nuestra fe en la sangre del Hijo de Dios y no la rociamos en los postes de nuestras casas, sino en nuestros corazones. Jesucristo es el antitipo de todos los animales que fueron ofrecidos en los tiempos antiguos. Él es nuestro Cordero Pascual, nuestro sacrificio de expiación y nuestra ofrenda por el pecado y nuestro libertador de la esclavitud pecaminosa. Es decir, hermanos, que todos los sacrificios que se realizaban de acuerdo a la ley de Moisés eran un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Era una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es el antitipo, es decir, hermanos, que corresponde a todos esos sacrificios. Por lo tanto, hermanos, a veces está mal que nosotros digamos en la fiesta de las cabañas, si en los 7 días se llevaban a cabo 215 sacrificios, hermanos, hay que cumplir con esos 215 sacrificios. No, hermanos, porque todos esos sacrificios, ¿a quién señalaban, hermanos? Al Hijo de Dios. Si nosotros decimos que tenemos que completar, quiere decir entonces, hermanos, que no le estamos dando importancia a la sangre de Jesucristo. Si hoy queremos hacer la Pascua con un cordero, tal como se hacía en aquel tiempo, entonces, ¿de qué sirvió
el sacrificio del Señor Jesús. Hermanos, todos los sacrificios que se hacían en el tiempo pasado, hermanos, señalaban a nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de la Pascua precisamente inicia cuando el pueblo de Israel va a ser liberado. Dios manda que maten un cordero, y este cordero debería ser de un año, perfecto, y hermanos, la sangre tenía que ponerse en el dintel y en los postes de la casa. Y el ángel cuando pasaba esa noche, cuando pasó y veía la sangre, no hacía daño. Pero donde no estaba la sangre, hermanos, allí había un muerto, ¿verdad? Y el primogénito de esa familia. Hoy, hermanos, nosotros hemos sido liberados también a través de ese cordero. Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, Jesucristo se dio en sacrificio por cada uno de nosotros. Cuando estaba en la cruz, hermanos, dice que llega un soldado y llega con una lanza y, hermanos, perfora uno de sus costados. Y Juan dice que lo que él vio es verdadero, que salió agua y salió sangre. Sin sangre no hay perdón de los pecados, según el capítulo 17, versículo 11 del libro de Levítico. De manera que la sangre de Jesucristo, hermanos, hoy nos limpia. ¿En qué momento, hermanos, la sangre de Jesucristo limpia nuestros pecados? ¿En qué momento la sangre de Jesucristo hace su función en cada uno de nosotros? Precisamente, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, la sangre de Jesucristo limpia todos esos pecados, nos redime. Y vean ustedes algo muy interesante, dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo, hablando de Apocalipsis, dice en el capítulo, dice Apocalipsis, hermanos, capítulo 5. Dice el versículo número 9, hermanos. Algo muy interesante en esta parte. Capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has redimido. ¿Qué es redimirnos, hermanos? Es sacarnos de una esclavitud, liberarnos de una condición como la que estaba el pueblo de Israel por un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó el Señor Jesús para que nosotros fuéramos redimidos de esa condición en que estábamos? Su sangre. Por eso la primera de Pedro que hace mención ahí, capítulo 1, verso 17 al 20, hermanos, su preciosa sangre. Hemos sido librados, no con cosas corruptibles como oro, como plata o como algo muy preciado, sino con la sangre de Cristo Jesús. Nosotros hemos sido liberados de la condición de Señor. Mis amados hermanos, aquellos que aún no bajan a las aguas del bautismo, están todavía a tiempo para ser redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo. Y los que nos hemos bautizado ya, hemos sido comprados, no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, hermanos. Dice así el versículo número 20, hermanos. Capítulo 6, versículo 20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros hemos sido comprados, hermanos, con la sangre de Cristo Jesús. Capítulo 7 de este mismo, aquí mismo, abajito dice el verso 23, capítulo 7, verso 23, por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Amados hermanos, se ha pagado mucho por nuestra libertad. No volvamos nuevamente al mundo, hermanos, de donde hemos salido, porque el precio ha sido caro, hermano. Ha sido costoso y ha sido la sangre de Jesucristo.
Así como el pueblo de Israel, hermanos, mató y puso esa sangre, hoy nosotros la sangre puesta en nuestros corazones y hemos sido liberados, hermanos, de la muerte a través de la sangre de Jesucristo. Dice el siguiente párrafo. Muchos no quieren reconocer que el pecado es una fuerza que nos impulsa al mal, el cual debe ser erradicado de nuestras vidas, y para ello no es suficiente pedir el perdón de los pecados, sino que su poder en nosotros debe de ser destruido, porque si continuamos ofendiendo a aquel que nos ha perdonado, ¿cómo podremos ser salvos? Efectivamente, hermano. ¿Qué es el pecado, hermano? Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, que el pecado es la violación a los mandamientos. ¿Y cómo vamos a saber si estamos pecando o no pecamos cuando desconocemos los mandamientos de Dios? El mundo dice, no debemos de pecar, pero desafortunadamente, hermanos, desconocen la voluntad de Dios. Pecar es no guardar el sábado, porque violamos uno de sus mandamientos. Pecar es comer cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. Estamos violando los mandamientos de Dios. Pecar es hacer algo contrario a lo que Dios nos ha mandado. De manera que, hermanos, tenemos que erradicar, como dice, de nuestro cuerpo el pecado. Muchos piensan que comete un pecado. Nadie, óigase bien, nadie puede justificar que el que comete un pecado, hermanos, Dios lo va a perdonar. Nadie, hermano. Si yo cometo un pecado, nadie de ustedes me puede decir, Dios ya te perdonó. Nadie, hermano. Estamos en la cuerda floja, hermano. En aquel tiempo a David se le dijo, tu pecado ha sido perdonado. Pero si yo cometo una falta, ¿quién de ustedes me puede decir que Dios me ha perdonado? Siempre estaré con la idea de que si Dios me perdonó o no me perdonó, si me va a perdonar o no me va a perdonar, pero lo que tengo que hacer es rectificar, hermano. El libro de los Romanos, en el capítulo número 6, hermanos, nos dice estas palabras, hermanos. Nos debe de bastar de que, hermanos, en su momento nuestros miembros, nuestros órganos, los pusimos al servicio del pecado. Hoy hay que ponerlos al servicio de la justicia. Dice el capítulo número 6, verso 12, no reine, Romanos capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ese favor inmerecido. Amados hermanos, la sangre de Jesucristo es la que nos ha limpiado, pero tenemos que cuidar nuestra vestidura, nuestro cuerpo, evitar ensuciarlo, hermanos, cuando ha sido lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ensuciarlo significa volver a envolvernos en el mundo, en sus concupiscencias, en sus maldades, en su pecado. Así que tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que ser diferentes. Y no pensemos igual que el pueblo de Israel cuando ya salieron. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, las comidas, allí había sepulcros. ¿Qué necesidad había de estar en estas condiciones? No pensemos de esa manera. Ya hemos sido liberados, ya hemos sido libertados. Hermanos, sigamos viviendo en estas condiciones. Es bonito vivir, hermanos, en Cristo Jesús. No sufrimos, no se sufre, hermanos. Lo mismo que en el mundo, hermanos, se sufre. Último párrafo. Por medio de Cristo hemos obtenido la libertad que necesitábamos. Exactamente como Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto. La señal de fe de Egipto fue colocar la sangre del Cordero Pascual en los postes de las casas. La señal de fe hoy es la sangre de Cristo, rociada en nuestros corazones, la cual ha venido a limpiarnos de todo el pecado e impureza de la carne, transformándonos a semejanza del Hijo de Dios en pureza y santidad, y para que tengamos vida. De manera, hermanos, que la sangre de Cristo sí limpia, sí nos limpia de todos nuestros pecados. Pero una vez que nos limpia, de ahí en adelante tenemos que cuidarnos, hermanos, cuidar nuestra vestimenta,
cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos, para evitar caer en la condición, hermanos, en que el mundo está. Sufrir, hermanos, la consecuencia del pecado es difícil. Cuando uno comete una falta que Dios ordena que no la hagamos, hay consecuencias y a veces son muy graves y muy difíciles de superar, hermanos. Quedan unas marcas, unas huellas en nuestra mente o nuestra carne que las tenemos que llevar toda la vida, hermanos. Por eso es que es mejor vivir, hermanos, conforme a la voluntad de nuestro Dios. De manera, hermanos, que la lección que estamos estudiando habla de Egipto, hermanos, y de ese pueblo esclavizado. Que Dios, a través de Moisés, hermanos, les dio esa libertad. Y que pusieron su fe en ese animalito y en esa sangre para poder, hermanos, librarlos de la muerte. Hoy nosotros, hermanos, también hemos salido de ese Egipto espiritual. Nos hemos zafado del lazo de ese faraón y a través de la sangre de ese cordero que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y vamos rumbo a la tierra. No ensuciemos, hermanos, y no querramos volver a ese Egipto, que nada de lo que se da ahí es bueno. Vamos a las preguntas. Voy a pedirle a nuestro hermano, si es tan amable, de que me ponga, hermanos, las preguntas para irlas contestando. Creo que ya son sencillas, puesto que esta lección nos ha dejado pues muchas enseñanzas muy bonitas. La primera pregunta es, ¿cuál fue la razón por la que los hijos de Israel entraron a Egipto? Según Génesis 46 del 1 al 5 y 47 del 11 al 13. Como hemos explicado, hermanos, en el tiempo de José hubo 7 años de hambre, 7 años de abundancia, y a los 2 años de que hubo escasez de alimento, que vino esa hambruna, hermanos, Jacob y toda su parentela, hermanos, tuvo que entrar a Egipto. Entonces, la razón por la cual los hijos de Israel entraron a Egipto fue el hambre que había alrededor de Egipto en ese tiempo. La pregunta número 2, ¿por qué los hijos de Israel se hicieron esclavos de los egipcios? Pues ya hemos leído, nuestra lectura bíblica nos dice que se levantó un faraón que no conocía a José y a ver que se estaban multiplicando, lo sometió. Ya a través de la lectura, ¿verdad? Claramente se hace mención ahí la razón por la cual fueron sometidos por los egipcios. La pregunta número 3, después de la experiencia de Israel, ¿qué alegoría simbólica se tornó en Egipto? Regresar a Egipto es signo de volver al pecado, ¿verdad? A través de Isaías, ya lo analizamos, también era regresar al pecado. La que sigue, por favor, hermano. La pregunta número 4 dice, ¿cómo somos ahora sacados de la esclavitud, ¿verdad? Por medio de la sangre del Señor Jesús, hermano. Ya hemos citado la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20, y también el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, que hemos sido rescatados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 5. ¿Por medio de qué evento fueron libertados los hijos de Israel? Precisamente por la sangre puesta en los dinteles y en los postes de sus casas. Pregunta número 6. ¿Por qué medio somos ahora liberados del pecado? Efesios 1:7, por la sangre del Señor Jesús, hermanos. La sangre del Señor Jesús, como se expresa en muchos lugares, la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús nos libera y indudablemente la sangre de Jesucristo, hermanos, es algo poderoso en nuestras vidas porque nos limpia de todo pecado. El conocimiento indudablemente nos hace ver, nos hace tener conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo para cumplir de esta manera los mandamientos del Eterno. Pregunta número 7. ¿Cuál fue la señal de fe entre los que estaban en Egipto? Éxodo 12:7. Poner la señal en los postes y en los dinteles de la casa. Ellos tuvieron fe, tuvieron confianza en las palabras que Moisés les había ordenado, así lo hicieron y así pudieron, hermanos, liberarse de aquella muerte que en su momento se dio en la tierra de Egipto. Hoy, hermanos, tenemos que hacerle caso a Dios, hermanos.
Esa hermosa enseñanza que aparece en el libro de Juan en relación a aquel ciego de nacimiento, en donde Dios toma polvo, toma tierra y escupe, hace un lodo y lo pone en los ojos de aquel ciego y le dice que fuera al estanque de Siloé y se lavara. Pues hermanos, no es otra cosa más que la fe que nosotros ponemos en las palabras de Jesús. Si aquel hombre ciego no hubiera actuado de esta manera, el lodo no le hubiera dado la vista, ¿verdad? Sino que la obediencia a las indicaciones del Señor Jesús, hermanos, es lo que de alguna manera le dio la salud, la libertad y la libertad precisamente del pecado. El Señor Jesús decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? El libro de Lucas, capítulo 6, ahí hace mención precisamente de estas palabras, en donde el Señor Jesús reclama a aquellos que le llaman Señor, Señor, pero no obedecen la voluntad de Dios. No seamos de esos, hermanos. Llamémosle Señor, Señor, pero con convicción y sobre todo con esa libertad que nos ha dado, haciendo alusión a su doctrina, que hemos sido liberados del pecado y nos hemos sometido a Dios. Nuestros miembros ya no le sirven al pecado, sino le sirven a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Amados hermanos, espero que haya quedado claro esta lección y que, pues hermanos, reflexionemos después de leer esta lección y podamos ser cada día mejores. Mi deseo es que Dios los guarde, los bendiga y paz a vosotros.